Empezar, a mí me gustaría saber sobre tu trayectoria profesional y tu experiencia. No sé, Renata nos comentó que era sobre derecho privado. Sí, básicamente en Jujuy, de un tiempo a esta parte, los abogados solemos ser generalistas, ¿no? Pero cuando vas ejerciendo la profesión te vas inclinando para alguna de las ramas del derecho y vas descartando otras. Trabajé en todo el derecho, hice derecho administrativo, hice derecho penal, hice derecho laboral, hice derecho civil, hice derecho comercial, pero en el último tiempo estoy haciendo ahora cuestiones tributarias porque estoy trabajando en AFIP, este, y hice algún caso que otro de minería, pero nada, pero es por mi característica particular, pero los abogados suelen enfocarse en una rama del derecho y de ahí no salen, ¿no? El que hace laboral, el que hace civil, y comercial, obviamente, derecho privado. El derecho, el derecho privado es el derecho, para que por ahí lo entiendan ustedes que estudian ingeniería, es el derecho donde actúan los particulares, ¿no? Entonces, cuando uno dice derecho civil o derecho privado, estamos hablando de una situación bastante más compleja que una simple rama, ¿no? Estamos hablando de derecho laboral, estamos hablando de derecho de responsabilidad de riesgo del trabajo, estamos hablando de derecho de familia, derecho de sucesiones, derecho de las obligaciones, derechos ejecutivos, derechos de sociedades, concursal y quiebra. Es decir, es muy amplia la temática en el mundo del derecho, ¿no? Privado, por sobre todas las cosas. Pero para que lo entienda, es donde el Estado no tiene intervención, donde es una cuestión entre particulares, básicamente. Más allá, no tiene una intervención directa, por ejemplo, como es el derecho administrativo, que litigas necesariamente contra la administración pública, o el derecho penal, donde el que te acusa es el fiscal, ¿no? El fiscal es el acusador. O en el derecho minero, donde el que te da la concesión de la minería, de la mina, es el Estado. Acá el Estado está ausente de la relación jurídica. ¿Me expliqué o no? Sí, sí, entendió. Sí, sí, lo entendí. Bueno, ¿y en qué área del derecho privado donde mayormente te manejas vos con frecuencia? O sea, ¿cuál es la que más sueles tener casos? Mira, lo que más hago es cobro de deudas y responsabilidad civil. Lo que más hago. Juicio de daño y perjuicio. Este, ahora se está trabajando mucho el tema de defensa del consumidor, pero tiene que ver mucho con los daños y perjuicios que ocasionan las empresas a los consumidores, ¿no? Pero es lo que más hago. Hago mucho derecho contractual, derecho laboral, derecho laboral hago, pero bueno, pero son, este, pero son cuestiones muy puntuales, cuestiones Bien. pero daños y perjuicios es lo que más. Mala praxis médica hago mucho. Mala No, praxis médica. ¿nos podrías dar un ejemplo más o menos de cómo es este proceso de, no sé, una mala praxis médica o algún caso que a vos te creas que sea así como muy interesante para poder ver cómo se va desarrollando, cómo inicia, cómo es el proceso hasta llegar a una resolución, creo que se dice? Sí, a una sentencia. A una Bueno, a ver, los casos se inician por lo general por algún incumplimiento de alguna parte. Supongamos, vamos a un caso paradigmático que es el accidente de tránsito. Alguien cruza el semáforo en rojo y hay una serie de daños, y atropella a alguien o choca a alguien. En la mala praxis médica pasa lo mismo, hay un médico que no cumplió su cometido, ¿no? Hay un médico que dijo, che, se mandó una macana, no cumplió lo que se llama la lex artis. Quiero cambiar la visualización, así miro a la cámara porque me estoy cambiar diseño. Foco. Dame 2 segundos, que estoy acá con. Yo usamos más el Zoom y el Jitsi porque es. Bueno, un poco es uno hace una demanda, una petición, ¿no?
que es bastante común, es una demanda sencilla. Señor juez, mire, yo estaba, mi cliente venía manejando, cruzó el semáforo en verde y del otro lado cruzó el semáforo en rojo, me chocó y hay una serie de daños, ¿sí? Los daños son esto, y se cuantifican de esta forma. Hicimos el reclamo al seguro, el seguro se hizo el distraído, no quiere pagar. Acá está la sentencia, acá está la demanda. Ordénele que nos pague. Se le corre traslado, se hace una cédula de notificación. Después yo, si quieren, les paso cómo son los decretos y todas estas cosas que serían importantes para desarrollar un sistema. Se le corre traslado a los demandados. Los demandados contestarán, dirán, mire, venía rápido, en realidad no es que se puso en rojo, sino que yo crucé en verde, en amarillo, y él estaba en rojo, o sea, ejercer tu derecho de defensa. Se produce lo que se llama la traba de la litis, que es, la traba de la litis es un evento muy importante porque es donde quedan fijadas las dos posiciones, lo que dice una parte y lo que dice la otra. Se abre a prueba, en la prueba uno trata de probar cuánto vale, en el caso del choque, las autopartes, las declaraciones de los testigos, etcétera. Y se hace una tercera parte que son los alegatos. Los alegatos es donde uno, a través de un procedimiento de la lógica aristotélica, ¿no? Dice, en la demanda yo dije que crucé en verde y él cruzó en rojo, y está el testigo Pepito que lo vio. Están las actuaciones policiales. Y dije que la puerta que me chocó valía 100.000 pesos, y acá está el presupuesto de la casa de repuesto que vale 100.000 pesos. Entonces, condénenlo por 100.000 pesos. Más o menos ese es todo un proceso. Y a partir de ahí uno tiene, el que pierde el juicio puede recurrir esa sentencia. Ahora cambió, justo en agosto, cambió la forma de recurrir esa sentencia ante una cámara, y después, por las causales establecidas por la Constitución, uno puede ir ya sea a la Corte Provincial o a la Corte Nacional, ¿no? Estoy limpiando la... Bien. ¿Hay algunas cláusulas cuáles son los términos más importantes que vos manejas? Los términos más importantes que yo manejo... O que consideras que deberíamos saberlos para este trabajo. Porque cada profesión obviamente tiene su lenguaje y es como medio complicado a veces para cuando vayamos a leer información no los tenemos muy en claro. No, mira, vos sabés que últimamente hay una corriente doctrinaria dentro del derecho que es la simplificación del lenguaje, ¿no? Es utilizar, no sé, si yo te digo demanda, contestación de demanda, traba de la litis, el periodo probatorio, no son términos que, capaz que a mí me parecen muy comunes, pero no le veo tanta complejidad al lenguaje, ¿no? El derecho se está simplificando. De hecho, estamos pasando a una etapa de oralidad muy interesante, sobre todo en materia penal, lo que hace que uno tenga que tener artes en la litigación oral, ¿no? Y quieren llevarlo al tema civil, quieren llevar la oralidad sobre todas las cosas. Pero hay cosas que van a ser muy difícil que no sean por escrito, que la demanda inicial o la demanda o el tema de los documentos, la etapa probatoria, va a ser muy difícil que no sea por escrito, ¿no? La sentencia, cuando el caso es complejo, vos no te olvides, cuando estás ante una mala praxis, va a ser muy difícil que un juez te dé una sentencia oral, porque vas a necesitar que sea un juez muy capaz. En San Pedro ya tenemos 2 jueces de los 3 que ya están dando sentencias orales, ¿no? Esa sentencia se graba, como esta charla, dice, miren, esto pasó así, en el escrito tal de fecha tal, en el escrito tal de fecha tal, están las pretensiones, la prueba es esta, yo fallo esto. Se está tendiendo a la oralidad nuevamente en el derecho, ¿no? El derecho nació siendo oral,
en Roma, básicamente, nuestro sistema es el sistema romano, nació siendo oral. Y después, bueno, con el paso del tiempo, en la Edad Media, se empezó a codificar y a escribir, ¿no? El pretor, en la época romana, el pretor hacía el derecho, como vemos en las películas estadounidenses, bueno, así era el sistema romano. Lo que pasa es que cuando se codifica el derecho en el año 600, ya las Islas Británicas no formaban más del Imperio Romano y se quedaron con el sistema jurídico vigente hasta ese momento, hasta su separación, ¿no? Que es el que vemos ahora en las películas, ¿no? Donde todo es hablado y donde todo es oral. Bien. Yo tenía una pregunta, Juan. Sí. Era, o sea, ¿cómo es un proceso típico, digamos, en tu área en la que vos te estás especializando, digamos, a la hora de manejar un caso? Bueno, por eso, vos tenés en el proceso civil, ¿sí? El proceso civil y comercial y laboral sería, porque ahora están unificados los códigos a partir del primero. Es lo que primero tenés el planteamiento del caso y que viene el cliente y te busca en tu estudio y te dice, doctor, te cuenta el caso. Entonces vos ahí tenés que ver, primero, si el caso tiene relevancia o no tiene relevancia. En el derecho privado tiene que tener relevancia económica, si no, no funciona, ¿sí? Vos, por ejemplo, volvamos al caso del choque. Sí, crucé en verde y él cruzó en rojo. ¿Y qué pasó? Nada, me asusté. Y bueno, no hay una relevancia económica. No, me rozó el auto y tuve que llevarlo al chapista para que le pase un poco de pasta de pulir. ¿Y cuánto gastaste? 10.000 pesos. Bueno, chao, te va a salir mucho más caro litigar. Primero es la selección del caso, ¿no? Que el caso tenga una trascendencia dentro del ámbito privado, tenga una trascendencia económica, por sobre todas las cosas. O cuando, qué sé yo, un empleador despide a un trabajador y le paga la indemnización, pero en vez de pagarle 1.000.000, le paga 970.000, le faltan 30.000. Y yo no sé si vale la pena hacer un juicio por 30.000 pesos, porque van a ser mayores los costos y el tiempo, porque el problema que tiene el sistema jurídico argentino es que una demanda de 10.000 pesos, una demanda de 100 millones de pesos, tiene el mismo proceso. ¿Sí? Tiene el mismo proceso. En definitiva, terminan teniendo el mismo proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es primero la selección del caso con el cliente. Y después, bueno, es de acuerdo a la naturaleza del caso, si es de naturaleza contractual, de naturaleza del derecho de la responsabilidad civil, si es de derecho sucesorio, o si es de... Estoy hablando de cuestiones patrimoniales, ¿no? O de derecho de daños laborales o de derecho laboral propiamente dicho, de la ley de contrato de trabajo. Bueno, hacer la búsqueda del caso. Vos fíjate, la ley de contrato de trabajo tiene casi 300 artículos, el Código Civil tiene casi 2.600 artículos, entonces lo importante es tratar de entender el caso y subsumirlo en la norma jurídica, ¿sí? Porque cuando vos haces un trabajo en responsabilidad civil, no utilizás todo el articulado sobre la responsabilidad civil del código. O sea, y además el código es un código que te habla, el Código Civil te habla desde que nacés, ¿no es cierto? Incluso antes de que nazcas, porque ya cuida los gametos crioconservados, o sea, cuida los huevos y los huevos fecundados, los óvulos fecundados, cuida el chico por nacer y hasta después de su muerte, o sea, desde el nacimiento desde antes del nacimiento hasta después de su muerte, porque el Código Civil establece la forma que se van a repartir los bienes, o sea, los bienes que vos juntaste se te van a repartir y tenés porciones obligatorias. Y en el derecho laboral también hay normas que tienen una situación de ultraactividad, ¿no es cierto?, que regulan las relaciones laborales
aun cuando ya fuesen finalizadas. Me estoy pensando en la cesión de personal, ¿no? Cuando vos cedes personal, vos sos empleador, que dejas tu actividad y le cedes a otra persona, y bueno, puede haber una cuestión de ultraactividad, de la ley laboral. O sea, lo primero que hay que hacer es la subsunción del caso a la norma. Entonces, para eso hay que conocer el derecho. ¿Cuál es la norma que aplico en el caso concreto? Y eso surge a partir del análisis del caso y de lo que te dice tu cliente, ¿no? Por lo general los casos son todos iguales. Trabajo en el ámbito laboral, trabajo en negro y me echaron. El trabajador que no cumple sus obligaciones laborales, el inquilino que no paga el alquiler, el ejecutado que no paga el pagaré o el cheque, el comerciante que no paga el cheque, el médico que comete una mala praxis, el semáforo que cruza, el accidente de tránsito. Básicamente esos son la mayoría de los casos, ¿no? Pero va a ser medio complicado que yo se los muestre. Debería mostrarle un expediente. A ver, tengo un expediente acá en casa. Dame un segundo. A ver. Veamos si lo puedo. Esto es un sucesorio. Esto es un expediente sucesorio, de los viejos sucesorios cuando eran en papel, ahora son todos digitales. Lo primero que tenés que tener es lo que se llama una carta poder, que acredita la personería, ¿sí? Y si un sucesorio, que estamos hablando de que hay un muerto, entonces tiene que acreditar la defunción. Bueno, y este sucesorio, hay una diversa sesión de acciones, derechos y acciones, de unos tíos, unos sobrinos, y se inicia con lo que llama el escrito de demanda, ¿sí? Este es el escrito principal. ¿Y por qué lo promueve el abogado? Este es un abogado que ya lamentablemente falleció en la pandemia. Isidro se jubiló, este era un defensor oficial que después fue juez y se jubiló. Promueve el sucesorio, la demanda de sucesorio, y se empieza a tramitar el expediente, ¿no? Pero esto tendríamos que juntarnos personalmente algún día, y yo les muestro, me hago de varios expedientes de las diferentes materias y se los muestro para que vean cómo se trabaja. Hago una selección, los saco de tribunales y les muestro cómo se trabaja, ¿no? Va a ser muy difícil en un Zoom que puedan evidenciar cómo se trabaja en la justicia. Hoy el expediente es digital, pero no cambió la mecánica, ¿no? Sí, estaría muy bueno que nos podamos juntar, la verdad, porque el tema de los expedientes es muy importante. Es lo primordial. Es lo más importante, porque hoy lo que tenemos que avanzar nosotros los abogados es a un sistema de redacción de demandas automático. De hecho, la AFIP hoy tiene un sistema de redacción de demanda automático. ¿Cómo sucede? Resulta que César presenta las declaraciones juradas, ¿no es cierto?, de IVA, de ganancias, pero no paga. Entonces, como no las paga, automáticamente se te genera una boleta de deuda. Esa boleta de deuda se genera una demanda automática, y esa demanda automática la firma uno de los abogados de AFIP con token, y esa demanda sale disparada al sistema de ingreso de demanda del Poder Judicial. Ahí nomás sale el primer decreto, y ahí nomás se genera, se cuentan los mandamientos, se genera automáticamente toda la documentación, todos los decretos, todo, y se notifican al deudor, a César. Le tocan la puerta a César, le dejan la demanda. César tiene 5 días para decir que pagó, que no pagó, qué pasó. Si no dice nada, automáticamente se genera otro escrito
para que salga la sentencia. AFIP hace años que viene utilizando un sistema automático, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy difícil ganarle un juicio a la AFIP porque es fácil no pagarle, pero es muy difícil ganarle un juicio. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si ustedes quieren armar un sistema de inteligencia artificial, como me contaba Renata, la idea sería, bueno, ver cuáles son los escritos que son medianamente modelos, cuáles son las cosas que son necesarias para trabajar, y bueno, cada rama del derecho tiene su propia particularidad. Bien, justo ahora que estamos hablando de los documentos, te quería preguntar, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en la redacción de documentos? Porque eso también sería importante para tener un formato mucho más claro de lo que buscas o de lo que te gustaría tener. Los errores más comunes que veo en los colegas es el desconocimiento de las normas jurídicas. Y el otro error es la comprensión del texto de la norma jurídica. ¿Sí? La norma jurídica es un texto, es un artículo, o sea, son artículos, están escritos en palabras, y la mayoría de los errores es el desconocimiento de las normas, ¿no? Y el desconocimiento de lógica, ¿no? Yo siempre le digo a los colegas que el derecho es fácil, lo que es difícil es expresar en palabras el caso. Es muy difícil expresarlo en palabras el caso, es muy difícil. Lo que tienen que leer más los colegas es más literatura, y la creatividad al momento de contar un cuento. Vos imaginate, entran, no sé, yo en algún momento tenía las estadísticas de San Pedro de Jujuy, entraban 3.000 juicios al año, para 10 jueces, casi 300 expedientes al año. O sea, los tipos leer 300 expedientes de tipos que te dicen lo mismo, la verdad que te cansa, ¿no? La verdad que te cansa. Entonces, la creatividad del abogado en hacer una demanda linda, en hacer algo gracioso. Yo suelo contar muchos chistes, aunque no me crean, suelo contar chistes, suelo ser muy sintético al momento de contar los hechos, ¿no? Voy a los puntos principales, al momento de contestar. Y muchas veces me ha pasado, yo hace 23 años que ejerzo la profesión, espero que sea mi último año, pero en estos 23 años, a mí contestar una demanda al principio me costaba 3, 4 días de estudio, y ahora en 2 o 3 horas de estudio la tengo contestada, la tengo escrita, tengo una base de datos y de modelos de toda mi vida, desde el año 97 que tengo archivos. O sea, en el año 97 tenía una computadora y tengo los archivos del año 97 hasta hoy, ¿no? O sea, ¿cuántos años? Casi 30 años de archivos. Fallos, doctrina, estudios, cosas que hice para la facultad, entonces. Pero lo que más veo hoy en los abogados es esta tarea lógica de subsumir el caso a una norma jurídica. Ahí falla. Y otra cosa que veo en los grupos del Colegio de Abogados es que no saben de matemáticas los abogados. Los abogados no saben de matemáticas en el derecho comercial o en el derecho laboral, donde tienen que haber liquidaciones judiciales de sentencia o de planillas, directamente no saben cómo hacer una planilla. Pero es un problema en la profesión. Yo soy un convencido que tampoco los abogados no saben ni de matemática ni de economía. Los economistas no saben de abogacía, ¿no? Pero es un gran problema para entender el derecho, ¿no? Si no entendés la economía, no entendés el derecho, ¿no? Porque el derecho viene por detrás para legitimar un orden económico. Vos fijate, y esto se los digo, por ejemplo, que un tema que también habría que trabajar en una base de datos, una base de datos de leyes, pero una forma que el programa que ustedes desarrollen
busque rápidamente las normas jurídicas y se actualicen, pero la última actualización de las leyes laborales tienen que ver con cuestiones económicas para aumentar la tasa de ganancia de los empresarios, ¿no? Que la ley, la famosa ley bases, y esta semana sale una reglamentación, hay que estar actualizado constantemente con lo que es la jurisprudencia y los fallos. Y lo que veo que los colegas no estudian, y que la inteligencia artificial les va a venir a suplir ese déficit de estudio. Ya que estamos hablando de tecnología, Juan, y nos comentabas que tenías todos tus casos en base de datos, ¿qué herramienta utilizas vos para esto, archivar o para trabajar? O como justo nos estás contando que para estar actualizado constantemente, ¿hay alguna web, alguna página? Mira, yo utilizo el Word y mi memoria. Utilizo reglas mnemotécnicas que fui desarrollando a lo largo de la profesión. Después muchas veces hay casos que te olvidás, que te surgen, pero hay programas muy buenos, LexDoctor, que te van a las agendas. Lo mío sigue siendo bastante más artesanal porque no tengo, como les decía, estoy retirándome de la profesión, pero sé que hay colegas que tienen sistemas, que pagan sistemas donde uno carga las novedades y los secretarios cargan las novedades y el sistema solo te va avisando qué es lo que tenés que hacer que funciona más como una agenda, ¿no? Que funciona más como una agenda. Y después, bueno, no, la búsqueda de leyes o la búsqueda de jurisprudencia los haces con los buscadores de la Corte Provincial, de la Corte Nacional. Hay páginas especializadas, y ahí está la página Infolex, que es el digesto jurídico argentino, una obra que se viene trabajando hace más de 30 años, se viene trabajando y sistematizando todo el ordenamiento jurídico argentino, ¿no? Y todos los días se va actualizando con el boletín oficial. Buscar para buscar hay páginas, ¿no? Para buscar hay páginas. Nada, pero eso lo busco yo porque sé buscar, o sea, para mí es mucho más fácil saber buscar, tenés que saber dónde buscar, nada más. Y ahora con lo nuevo que tenemos, esto de las IAs, de las inteligencias artificiales, perdón. ¿Vos sentís que es de ayuda, que te ayuda a poder redactar un contrato, o no sé, que le das alguna practicidad, o no la utilizas directamente? No, yo no utilizo las inteligencias artificiales. Yo todavía no estoy utilizando las inteligencias artificiales porque cuando las usé a los modelos de inteligencia artificiales, fueron más básicos de lo que yo tengo en mi base de datos. O sea, mi base de datos es mucho más compleja y mucho más rica que la que tienen la base de datos de las inteligencias artificiales, ¿no? El tema es que es cuestión de tiempo nomás que la empecemos a usar. Claro. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de cargar en los programas de inteligencia artificiales buenas bases de datos, nada más. Pero sí te digo, por ejemplo, yo en el año 97 ya tenía unos CD, todavía los tengo en mi estudio, después se los doy. ¿Sí? Capaz que, no sé cuántos años tienen ustedes. 25, 30 años, o sea, en blanco. Pero en el año 97 ¿había nacido alguien? Sí, sí. Bueno, vos tenías un año, Renata, y yo ya tenía los CD donde buscábamos jurisprudencia, y yo me acuerdo que lo buscaba en la facultad, los imprimía, y todavía en el año 97 los trabajos prácticos a los profesores se los escribía, se lo empezaban a mano, o había un pequeño negocio que había gente que tenía computadora que las tipeaba. Yo como tenía computadora propia, mi papá me había regalado una computadora, me acuerdo una Windows, funcionaba con Windows 95, después la actualicé a Windows 98, y tenía los CD estos de búsqueda de jurisprudencia, y los profesores me decían, ¿cómo sabés de dónde sacás esto? Que yo tenía la base de datos, así que nada, teníamos, todavía el CD no era regrabable, o sea, eran los CDs básicos y no eran regrabables. Después me compré la grabadora de CD y todo, pero esto viene acompañando, te ayuda, ¿no? Lo que sí, vos no vas a poder
la inteligencia artificial lo que no va a poder determinar por el momento, hasta que no detecte emociones, si el cliente te está mintiendo o no te está mintiendo, ¿no? Esto es importante saberlo. Porque si el cliente te miente, que por lo general es muy común que el cliente te mienta, tenés que tratar de detectar que te está mintiendo, porque podés cometer un error jurídico, ¿no? Y la gente miente, habitualmente. ¿Alguna técnica que te haya dado la profesión para detectar cuando hay una posible mentira de tu cliente? No. Tiene que estar en la psicología. En la técnica de la profesión es la experiencia, ¿no? Es decir, son las reglas de la lógica. Cuando te entra a llamar, cuando te llama la atención, algún dato del relato, por eso la entrevista personal. Yo estoy trabajando ahora con un colega, que lo tengo en mi estudio, pero la entrevista personal siempre la hago yo. La primera consulta la hago yo. Che, mira, esto es así, vamos por acá. Después el resto es mecánico, es automático, ¿no? La inteligencia artificial puede servir mucho para los trámites de rutina, pero para la redacción de la demanda y para el encuadramiento del caso todavía, no sé, capaz que sí, que yo no conozco mucho de este tema, ¿no? Lo que hay disponible, lo que tienen disponible de manera gratuita y en algunos pagos tipo chat GPT, tengo amigos que pagan chat GPT, es muy, pero muy básico todavía para lo que es Argentina, ¿no? No quiero entrar a opinar de lo que pueda haber en otros países, pero lo que es la base de datos de Argentina es muy básica. Pero sí te puede ayudar para la búsqueda de jurisprudencia, ¿no? Sí te puede ayudar muchísimo para la búsqueda de jurisprudencia. Si logran ustedes generar un motor de enlace con el SAIJ, que es el Sistema Argentino de Informática Jurídica, con la base de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la base de datos de las diferentes cortes provinciales, puede andar muy, muy bien, ¿no? Muy, muy bien. O sea, digamos que todo centralizado en un solo lugar, ¿a lo que te refieres? ¿O? Sí, todo centralizado en un solo lugar, qué sé yo. Yo, por ejemplo, no sé, poner alguna búsqueda. ¿Qué búsqueda hice últimamente? Actualizar un tema que estamos discutiendo ahora, que es la actualización de créditos laborales, ¿no? O sea, a partir de un fallo de febrero de este año, el 29 de febrero, que es el fallo Oliva, y de otro fallo que es del 13 de agosto de este año, el fallo La Cuadra, se cambió la mecánica, la forma de cálculo de las indemnizaciones laborales, y son dos fallos de la Corte Suprema. Pero los jueces laborales inferiores no quieren seguir la doctrina de la Corte Suprema, entonces están haciendo cualquier cosa. Y en Jujuy, por ejemplo, tenemos 12 vocalías laborales y cada una tiene su propio criterio. Entonces, un poco la inteligencia artificial te puede ayudar al momento de decir cuál es el criterio de cada vocalía, ¿no? Entonces, fallo, intereses laborales, vocalía 1, Jujuy, Lo que pasa mucho en la profesión es, y me pasa a mí, ¿no? Particularmente, porque por ahí no me conocen, pero Renata sí, por redes, nos seguimos. Yo soy una persona que defiende los derechos de los trabajadores, y estoy trabajando en una tesis, de cómo aumentarle derechos a los trabajadores mejora la economía. Ahora bien, pero si tengo que defender a un empleador, muchas veces tengo que tener algún argumento pro empleador y contra lo que uno piensa. Entonces, el abogado, después de muchos años en la profesión, logra disociar lo que es lo que piensa y lo que es el trabajo. Entonces, cuando me toca defender a un trabajador, tiro toda la biblioteca a favor del trabajador. Cuando me toca defender a un empleador, tiro toda la biblioteca. Y ahora que están siendo grabadas las audiencias, digo, bueno, sin perjuicio de lo que yo pienso personalmente, en este caso sucedió tal cosa, para no quedar como contradictorio, pero el rol del abogado, que es distinto al rol del juez. El abogado tiene que abogar por su cliente. Si cree que su cliente no es defendible y tiene que decir, no, yo no te defiendo, anda a ver a otro. Por ejemplo, me ha pasado
que yo no he defendido nunca casos de violencia sexual. Porque no puedo defender. Sí he participado como querellante, o sea, como acusador privado sería, pero nunca defendí un caso de violencia sexual. Entonces, hay casos que depende del lado de la relación procesal que estés, si sos demandante o demandado, o citado tercero en garantía, eso depende, ¿no?, de la posición en la que estés. Hay casos que vos podés tomar posturas muy diferentes. En cambio, el juez lo que tiene que generar es una cierta línea de conducta, es decir, en todos los casos fallar más o menos de manera similar con los mismos parámetros. Eso es muy difícil. Saber lo que piensa un juez en tal o cual caso es muy difícil, y la verdad que a mí me costó mucho, es algo que a mí me costó mucho, conocer a los jueces, conocer cómo fallan, leer sus sentencias, para saber sus precedentes, para saber más o menos cómo iban a fallar en los casos concretos. Pero todo tiene que volvemos al principio, cómo vos subsumís el caso de la vida real, el caso que te trae tu cliente, a la norma jurídica, ¿no? Entonces, si se dan los presupuestos lógicos, y no la lógica matemática, sino la simple lógica aristotélica, si A, entonces B, se da A, se da B. Si A, entonces B, y B, entonces C, si tenemos B, si tenemos A, tenemos C. O sea, la lógica aristotélica, la vieja, que tiene 2500 años de antigüedad, ¿no? Bien, gracias, Juan. Me llamó mucho la atención eso que dijiste, que vos previamente sabés, digamos que analizás los casos del juez para ver cómo fallan ciertas situaciones. Sí. ¿Eso existe de casualidad alguna base de datos o todo Sí. está de leerla? Sí, vos podés. La provincia de Jujuy tiene le recomendaría que vayan que hablen con la gente del departamento informático. Cualquier cosa me avisan, lo hablo al presidente a ver si les pueden. Ustedes vayan y pregunten si les ponen algún pero, vemos cómo sorteamos ese pero. Porque la provincia de Jujuy tiene una muy buena página del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial de Jujuy Justicia Jujuy, tiene una muy buena página, tiene un muy buen expediente digital, mucho mejor que la Nación, mucho mejor que el de la Nación, con código QR propio, está bastante bueno. Y después, bueno, la búsqueda de fallos, yo demando poco, yo quiero decirles que demando poco, pero contesto muchas demandas. Entonces, cuando estoy contestando, vos podés hacer la búsqueda, de los casos similares, incluso por juzgado, por vocalía, por juzgado. Está bastante bueno. Un día que nos juntemos con una computadora les muestro cómo funciona. Nos tendríamos porque la manejo bien a la página del Poder Judicial y la de la Corte. Entonces, estaría bueno está bien, esta es una primera entrevista, pero en la próxima hagamos una reunión de trabajo, tomamos unos mates, comemos una factura y vemos cómo funcionan las páginas, ¿no? Básicamente la de Jujuy, la de Salta es un desastre. Yo la de Salta, la verdad que cada vez que quiero entrar a la de Salta me da dolores de cabeza. Pero la de Jujuy, la búsqueda de la Nación, andan bastante bien, ¿no? Son las que uso, porque en definitiva va a ser la justicia de Jujuy o va a ser la justicia de la Corte Suprema la que va a terminar definiendo mis casos. Bien. ¿Y de casualidad estos datos son libres? ¿Puede consultarlo cualquiera? Sí, son datos de acceso público, sí, claro. Ah, bien. Lo que sí no tenés acceso público, va a ser a los expedientes, pero para eso necesitas una matrícula para entrar a los expedientes, pero sí tenés lo que son bases de datos y todas estas cosas, es todo acceso público, gracias a Dios. Ah, bien, creo que, no sé, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? No, yo creo que... La única pregunta que nos quedaría por regla es
Sí, bueno, básicamente que tengamos una reunión presencial, así les muestro cómo funcionan los sistemas. Eso sí, ya lo coordinamos para una próxima reunión. Y después, no, nada, para un primer avance me parece bien. Lo que pasa es que si no tenemos algo presencial, yo creo que con la presencialidad ustedes van a poder ver ciertas cosas y le van a surgir nuevas dudas, de acuerdo a cómo va funcionando el expediente, ¿no? Lo que sí le diría que vayan, si pueden ir a la dirección informática del Poder Judicial, que tiene una buena página de internet y funciona bastante bien. Ya podemos coordinar una segunda reunión con un poquito más de tiempo, de espacio. Usted, no sé, avisame con 7 días u 8 días de anticipación, de tal día, así yo voy a buscar los expedientes para tenerlos a mano, si ustedes ven todo un expediente terminado, ¿no? Sí, bueno, agradecer. Varios expedientes de distintas materias, quiero un laboral, un civil y comercial, un cobro de pesos. Eso estaría un sucesor, sí. Sí, ahora vamos a ir a procesar todo esto y ver también qué camino y también tener un poquito más de términos. Sí, podrían recurrir a un diccionario jurídico. Hay un montón de diccionarios jurídicos online, y ver la página de Justicia Jujuy, que es buena. Lo único que no me gusta de la Justicia Jujuy son dos cositas, que es la interfaz del expediente judicial para los abogados. Para los jueces está buena, no para los abogados, no sé por qué. ¿Se ve muy distinto Sí, muy distinto, muy distinto. Al juez se le genera un PDF correlativo y nosotros tenemos que hacer clic, ir y volver. Tenemos un libro digital, es horrible. Y después la otra, el sistema de leyes es mucho, está dejando bastante que desear los últimos 2 años con las modificatorias que hubieron de muchas leyes procesales, sobre todas las cosas, ¿no? El gobierno de Morales, después de la reforma constitucional, reformó muchos códigos procesales. Volvimos a tener una reforma de lo reformado, o sea, es todo un tema bastante más que tedioso y que ahí está fallando, pero después el resto funciona muy, pero muy bien, muy bien. Pero bueno, lo que tendrían que hacer es ir trabajando. El abogado lo que quiere es la base de datos de la ley, su interpretación jurídica, que eso está en el SAIJ, este Sistema Argentino de Informática Jurídica, y después, bueno, lo que hay, cómo interpretan los jueces al fallo concreto, ¿no? Porque, bueno, en el derecho, vos tenés la norma jurídica, ¿sí? La norma jurídica es la base. Pero después vos tenés lo que llamamos la interpretación doctrinaria y la interpretación jurisprudencial. La diferencia entre la interpretación doctrinaria y la interpretación jurisprudencial es que la interpretación doctrinaria es general y es universal. La interpretación jurisprudencial es para el caso en concreto, para el caso Juan contra César, Santiago contra Daniel. O sea, entonces, lo que pretenden los abogados a partir de las interpretaciones singulares, que son la de Juan contra César o Santiago contra Daniel, pretender sacar una ley universal, y es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil, ¿no?, hacerlo. Pero bueno, hoy los jueces se están basando más en precedentes que en el análisis lógico de las normas, ¿no? Eso es porque estamos muy influenciados, muy, pero muy influenciados del derecho anglosajón. Viste que los jueces dan la sentencia, dicen el derecho, bueno, vamos a tratar de que podamos hacer un sistema que pueda servir a los jóvenes abogados. Ya el viejo abogado lo que tiene es más maña que otra cosa, y que hacer una justicia mucho más rápida, y lo que pueden servir las inteligencias artificiales para hacer una justicia mucho más rápida y, por sobre todas las cosas, mucho menos arbitraria. Mucho menos arbitraria. Muy bien, Juan. Gracias por esta primera entrevista. Dale, sí, estamos en contacto y sigamos en lo que los pueda ayudar.
ningún problema. Sí, a partir de acá vamos a empezar a hacer para nuestro trabajo, ir sacando la información, ir viendo qué podemos plantearte y como decís, estaría muy bueno que nos podamos juntar personalmente para que nos puedas mostrar y explicar un poco más tu experiencia. Sí. Vamos a tratar de coordinar que la segunda entrevista sea presencial, coordinar horarios con vos y con los chicos y bueno, poder... Yo lunes, miércoles y viernes no tengo ningún problema después de las 4 de la tarde para hacerla presencial, ¿no? Martes y jueves se me complica porque me tengo que ir yo soy sanpedreño y estoy la mitad de la semana acá en Jujuy, pero lunes, miércoles y viernes estoy en Jujuy, así que por la tarde la podemos hacer presencial, la podemos hacer presencial en mi estudio acá en Jujuy o no sé, ustedes quieran. Genial. Así que no hay ningún tipo de problemas, no hay ningún tipo de problema. Muchas gracias, Juan. Entonces estaríamos comunicándote, que así coordinamos el horario y también para que vos tengas tiempo para poder adquirir los expedientes que nos comentaron. Para buscar los expedientes. Yo mañana voy a ir cuando vaya a San Pedro, me voy a acordar, voy a tratar de acordarme. De último me mandan un mensajito para ir buscando los expedientes que tengo ahí en San Pedro, que tengo muchos más expedientes, todas mis cosas están en San Pedro. Pero bueno, nada. Y después lo que también es un tema que tendría que tener hoy una inteligencia artificial, es cómo archivamos, ya les voy a mostrar después, porque hoy todo está en PDF, o sea, vos tenés que, todo lo que es prueba documental, que antes era formato soporte papel y tenía que llevarla en un expediente como se lo mostraba, todo PDF, entonces estaría bueno que trabajar, una vez que vas trabajando el expediente, vas generando una carpeta con toda la documentación, con toda la prueba, cosa de que el programa pueda generar un expediente digital. Estaría muy bueno eso. Cuando te refieres, perdón, ¿no? A digital, ¿sería como cada archivo o también generar un PDF en general? No, hay que generar PDF. El abogado lee mucho, entonces le gusta el PDF. Le gusta extensión PDF. Esa es la preferida. Bueno, ahí sí ya estamos. Mejor. Así que bueno, pero ya le voy a ir mostrando para ver cómo estaría bueno que se haga, o sea, una vez que si desarrollan el sistema, o sea, más allá de que tendría que tener modelos de demanda, tendría que tener motores de búsqueda de jurisprudencia, tendría que tener una planilla, tendría que tener un sistema de cálculo de intereses, que le voy a mostrar así ustedes. Ya le voy a pasar a Renata, le voy a pasar el tema, que es lo que tendrían que, o sea, un programa, una inteligencia artificial tendría que tener de acuerdo a diferentes cosas, ¿no? Para que vayan viendo. Por favor, nos sería de mucha ayuda. Sí, claro, sí. Y hacer un sistema que a su vez cada abogado, cada usuario del sistema tenga un módulo personal donde vaya cargando ahí las demandas y las novedades. Eso sería fantástico. Si lo hacen simple y lo hacen sencillo y lo hacen barato, les va a ir bien, ¿no? Van a hacer plata. Bueno, no, pero piensen acá que, a ver, el abogado media en conflicto y la sociedad cada vez está más conflictiva, o sea que no es un tema, no es que se van a acabar los conflictos. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es ayudar a resolver más rápidamente los conflictos, pero el conflicto va a seguir estando, porque forma parte de la naturaleza social de los seres humanos. Entonces, en la medida que haya conflictos, hay que darle las herramientas para que sean lo más rápido posible. Entonces, nada, después les muestro más o menos cómo podría ser una inteligencia y ahora te paso por privado las páginas que deberían ir viendo, Renata. Muchas gracias, Juan. Dale, chicos, nos estamos Juan. Viendo. Vamos para... Así seguimos trabajando. Dale, muchas gracias. Dale. Chao, saludos a todos. Chao. Hasta luego.